Bienvenidos a Audiolibros con Irlanda. Los libros son grabados por personas reales. No utilizamos IA, por lo que agradecemos tu comprensión si hay algún error en la pronunciación. Espero disfrutes el libro y bienvenido. Capítulo 3. Micha. Cuéntame algo de la isla, pidió Micha. Cuéntame cómo es. Pero si ya te lo conté cientos de veces, dijo Abel. Sabes perfectamente cómo es la isla. Lo olvidé. Hace tanto que me la contaste la última historia. 1000 años seguro. ¿Todavía estaba mamá? ¿Dónde está mamá? No lo sé. Y eso también ya te lo dije cientos de veces. En la nota solo decía que tenía que salir de viaje y que te quiere. ¿Y a ti no? La isla, comenzó Abel, consiste únicamente de rocas. O sería mejor decir, consistía. La isla consistía únicamente de rocas. Era una isla minúscula y estaba lejos, muy lejos, en medio del océano. En la isla vivía solo una persona muy pequeña, y como lo que más le gustaba era estar sentada sobre el acantilado, en la punta, allí donde rompen las olas, todo el mundo la llamaba la pequeña reina del acantilado. Bueno, realmente era ella quien así se nombraba a sí misma, porque no había nadie más. Los pájaros le habían contado que existían otras islas. También le habían hablado sobre la tierra firme. La tierra firme, le decían los pájaros, es una isla infinitamente grande que se puede recorrer durante semanas sin alcanzar la otra punta. Eso era algo que la pequeña reina no podía ni imaginarse. Para recorrer su isla necesitaba solo 3 horas. Entonces se llegaba al lugar donde se había empezado. Así que para la reina, la tierra firme era un sueño lejano e irreal. Por la noche se contaba a sí misma cuentos sobre la tierra firme, sobre casas con 1000 habitaciones y sobre tiendas en las que se podía comprar todo lo que uno deseara. No había más que tomarlo de los estantes. Sin embargo, en realidad la reina del acantilado no necesitaba 1000 habitaciones ni tiendas llenas de estantes. Era feliz en su isla minúscula. El castillo en el que vivía tenía exactamente una habitación, y en ella no había nada más que una cama. Y es que la habitación de juegos de la pequeña reina eran los prados de la isla y su baño, el mar. Todas las mañanas se peinaba los cabellos rubios casi blancos en 2 trenzas, se ponía su chamarra de pluma rosa y salía corriendo a encontrarse con el viento. En el bolsillo de su chamarra vivía la señora Margaret, su muñeca del vestido de flores. A ella podía contárselo todo, y en medio de la isla, en un jardín de manzanos y perales, pastaba una yegua blanca. Sobre su lomo, la pequeña reina del acantilado galopaba por toda la isla, más rápida que la tormenta, y se reía muy fuerte cuando la melena de la yegua ondeaba al viento y su bufanda escapaba volando. La bufanda de la yegua, claro. La reina del acantilado no necesitaba una bufanda. Su chamarra rosa tenía un cuello de piel artificial. Pero a la yegua le había hecho una bufanda de lana. Había aprendido a tejer en la escuela. «Pero si en la isla no vive nadie», exclamó Micha. «¿Lo olvidaste? ¿Cómo va a haber una escuela?» «Pues claro que había una escuela», dijo Abel. «Allí había una profesora, que era la misma reina del acantilado, y una directora de la escuela, que también era la reina del acantilado, y una única alumna, que era, igualmente, la reina del acantilado. Así que se enseñó a sí misma a tejer, y por la bufanda de la yegua, que era verde, se puso un 10, y... «¡Pero eso es absurdo!», gritó Micha riéndose. «Bueno, ¿quién es la reina del acantilado, tú o yo?», preguntó Abel. «Yo no tengo la culpa de que te pongas calificaciones a ti misma. Ah, y en la isla siempre era verano. La pequeña reina nunca tenía frío. Cuando tenía hambre, comía las manzanas y las peras de los árboles, o se armaba de su cazamariposas y atrapaba desde el acantilado un pez volador que asaba después en una fogata. También tenía un campo de trigo para hacer harina y preparar tal vez de vez en cuando un pastel de manzana que compartía con la señora Margaret. Decoraba el pastel con flores de la isla, como no me olvides azules, campanillas de color violeta y bocas de dragón amarillos. «¿Había también en la isla esas flores blancas pequeñitas?», preguntó Micha ilusionada.
Esas que crecen en el bosque, ¿cómo se llaman? ¿Anemonitas? No, respondió Abel. Y ya es hora de que la historia comience por fin. Pero Micha, ¿recuerdas todas las demás historias de Pequeña Reina del Acantilado? La de la emperatriz de espuma, y la de la visita del dragón melancólico, la del viento del este que se había hundido, y la del ciclón que hacía bobadas. Claro, contestó Micha. Las recuerdo perfectamente. Al final, la reina del acantilado consigue resolver todos los problemas, ¿no? Sí, dijo Abel. Pero esta historia es diferente. No sé si va a conseguirlo esta vez. No sé qué pasará con ella. Esta historia es peligrosa. ¿Quieres oírla a pesar de todo? Por supuesto, respondió Micha. Yo soy valiente, ya lo sabes. Fui muy valiente con el dragón. No me devoró, aunque al principio quería hacerlo. Y solucioné todos sus problemas. Y después él se fue volando tan feliz y... Bueno, dijo Abel, si quieres oírla, te la contaré. Va a ser un poco larga. ¿Cuánto? ¿Tan larga como la de una película en el cine? ¿Tan larga como un libro? Exactamente. Hasta el miércoles 13 de marzo, si todo va bien. Entonces carraspeó, porque todos los narradores de cuentos carraspean cuando la historia se pone interesante, y comenzó. Una noche, la pequeña reina despertó en su cama y sintió que algo ocurría afuera, algo grande e importante. Siguió acostada, completamente inmóvil. En el techo sobre su cama se abría un agujero, y a través de él podía ver el cielo. Cuando despertaba por las noches veía las estrellas. Sin embargo, aquella noche el cielo estaba vacío. Las estrellas habían huido. Entonces sintió miedo, un miedo diferente del que había sentido con el dragón melancólico o con la emperatriz de espuma. Y al instante comprendió que todas sus aventuras hasta ese momento no habían sido más que un juego. Aquello, fuera lo que fuera, era algo serio. Solo tenía 2 vestidos, uno para el día y otro para la noche, lo que la convertía en la persona con el mayor número de vestidos de toda la isla. Se puso el vestido rojo de día encima del camisón azul de noche, porque, cuando pasa algo importante, es mejor estar bien abrigado. Después, se puso la chamarra de pluma rosa, en cuyo bolsillo se encontraba lista la señora Margaret. Se subió el cuello de piel artificial y salió a la noche. Todo estaba muy tranquilo. No piaban los pájaros, no cantaban los grillos, no se movía ni una rama. Incluso el viento callaba. La pequeña reina caminó hasta su prado, y allí estaba la yegua blanca mirándola. Más tarde, no supo cómo había podido ver a la yegua en la oscuridad, pero la vio. Cuando conoces a alguien desde hace mucho tiempo, puedes verlo, hasta en la oscuridad. La yegua apoyó la cabeza en el cuello de la pequeña reina, como buscando consuelo. ¿Tú también sientes lo que está ocurriendo?, preguntó. ¿Notas el miedo de los árboles? Van a morir esta noche, y yo moriré con ellos. No volveré a verte. ¿Pero por qué?, gritó la pequeña reina. ¿Por qué? En aquel momento, un temblor recorrió la isla, y la pequeña reina se sujetó con fuerza a la yegua blanca para no caerse. Siguió un segundo temblor. Las profundidades de la isla retumbaron, tronaron. «¡Ten cuidado!», le advirtió la yegua. «Si te encuentras con un hombre de bigote rubio, que lleva tu nombre, da la vuelta y corre, ¿me entendiste?». La pequeña reina negó con la cabeza. «¿Cómo puede un hombre llevar mi nombre?». En aquel momento, un nuevo temblor hizo estremecer el suelo, y los primeros árboles se desplomaron. «¡Es la isla!», dijo la yegua. «¡Corre, mi pequeña reina! ¡Corre al acantilado más alto! ¡Rápido! ¡La isla se hunde!». «¿La isla se hunde?», balbuceó la pequeña reina. «¿Cómo puede hundirse una isla?». La yegua se limitó a bajar la cabeza muda. «Subiré al acantilado más alto», dijo la pequeña reina. «Pero, ¿qué te pasará a ti? ¿No vienes conmigo?». «Corre, mi pequeña reina», respondió la yegua. «Corre muy rápido». La pequeña reina echó a correr. Corrió tan rápido como le permitían sus pies descalzos. Corrió como el viento, como la tormenta, como un huracán. La señora Margaret sobresalía asustada del bolsillo de la chamarra.
Cuando la reina alcanzó el acantilado más alto, la noche se desgarró y de algún lugar surgió un rayo de luz. La luz la hizo caer. Ella continuó subiendo, ayudándose con las manos y las rodillas, cada vez más alto sobre las rocas desnudas, y cuando estuvo en lo más alto, dio la vuelta y vio que la luz procedía del interior de la isla. Surgía del centro de la isla como fuegos artificiales, y la pequeña reina escondió la cara entre sus brazos. A su alrededor, los demás acantilados se desmoronaban uno tras otro. Oyó cómo caían al mar fragmentos de roca. Su corazón estaba paralizado de miedo. Finalmente, transcurrida una eternidad, los temblores cesaron y la pequeña reina se atrevió por fin a levantar la cabeza. La isla había desaparecido. Tan solo un par de peñascos sobresalían en el mar. Del cielo colgaba un tenue rastro de luz que había surgido del centro de la isla, como una pesadilla de fuego. En aquella luz, la pequeña reina vio el mar, y el mar estaba rojo como la sangre. Lo formaban las olas púrpuras, crestas de espuma rojo carmín, colores que salpicaban. Las gotas de rojo luminoso que habían estallado contra el acantilado parecían amapolas. Eran bonitas, bonitas como un día de primavera sobre un prado soleado, pero la primavera estaba lejos. Temblando, la pequeña reina acunó a la señora Margaret en sus brazos y de repente comprendió que había llegado el invierno. Ana oyó una silla rechinar contra el suelo. Pestañeó. En el comedor estaba casi vacío. Dos mujeres en batas de rayas limpiaban las mesas y echaban miradas de desaprobación a los rezagados. Ya no había nadie sentado junto a Ana. ¿Cuándo se habría ido el estudiante? ¿Se habría despedido? ¿Y entonces? Oyó que Micha preguntaba a su espalda. ¿Qué pasó entonces? Llegó la hora de irse, contestó Abel. Ya ves que están cerrando. ¿Queda lugar en tu estómago para una taza de chocolate o para un helado? Sí, claro, afirmó Micha. Siento lugar aquí mismo. ¿Ves? Cabe un helado y una taza de chocolate. Pero tienes que decidirte por uno u otro, le dijo Abel. Y Ana lo oyó sonreír. Bajamos a la cafetería entonces, ¿no? Por supuesto, respondió Micha. Hoy es viernes. Todos los viernes tienen que ser iguales. Primero el comedor y luego la cafetería. Ana se levantó y se apresuró a salir del comedor antes que ellos. Dejó la bandeja naranja con el perro muerto casi intacto sobre la cinta transportadora, junto a la puerta, por la que desapareció en un agujero en la pared. La cinta de goma y las bandejas le habrían gustado a la madre de Gita, pensó. Seguro que eran de un material lavable y desinfectable. Ana se ajustó el pañuelo aún más en torno a la cabeza, pero entonces pensó que no era ella quien se encontraba sentada sobre un acantilado con el vestido empapado, sino otra persona muy distinta. Y otra vez, en aquel día, se sintió avergonzada. Llegó al pie de la escalera sin que nadie la viera. Abel y Mecha caminaron sin prisa. La cafetería del comedor estaba a rebosar. Ana sintió, enseguida, que se volvió invisible en la multitud. Se disolvía. Se convertía en parte anónima de la espesa masa de estudiantes. Se concentró en unos afiches repartidos por el asfeixar de la ventana que anunciaban fiestas. Oyó la voz clara de Micha a su espalda. Siguió la voz entre las vitrinas de cristal, llenas de pasteles y bocadillos. De repente, sintió que la voz y su dueña estaban demasiado cerca. Se escondió tras el complicado intento de conseguir una taza de café de una máquina automática sin provocar con ello una inundación. De algún modo, se encontró casualmente justo detrás de la chamarra de pluma rosa, junto a la caja. Micha se puso de puntitas. Se retiró de la cara un mechón de pelo poco manchado de salsa. Las trenzas se le empezaban a soltar, y dijo, creo que quiero una taza de chocolate. ¿O tienen una promoción de helado de vainilla y taza de chocolate a la vez? ¿Cómo? Preguntó la cajera, envuelta en su bata de rayas. Pues eso, que si tienen algo así como helado de vainilla con taza de chocolate por menos dinero. En McDonald's hay algo así, con café y un hot dog. Esto no es McDonald's, replicó la cajera. Y de todos modos aquí no tenemos hot dogs. Decídete, que no eres la única persona en el mundo. En la cola hay mucha gente esperando, jovencita. Su tono de voz era por lo menos tan frío como el helado, pero no sabía a vainilla. Sabía a detergente en polvo
y a una vida de decepciones enfundada en una bata de rayas. En torno a la boca de la mujer se abrían paso amargas arrugas, en las que Ana leyó: todos ustedes no tienen ni idea, devoran aquí el dinero de sus padres en la comida y bebida, educación para el pueblo. ¡Bah! A mí nadie me regala nada. Pero no es culpa nuestra, deseaba decir Ana. ¿De quién es la culpa? Díganmelo. Me gustaría comprenderlo. Me gustaría comprender tantas cosas. La cajera colocó una taza blanca llena de chocolate de color pálido en la bandeja de Micha. Evidentemente, se había decidido por el chocolate. Micha asintió y se estiró hacia las pajillas que se encontraban sobre la barra, junto a la caja, que desde luego no estaban pensadas para el chocolate. Eran muy finas, de colores, del tipo que solo parecía existir en el comedor de la universidad. Tomó dos, una verde y otra azul. Buena, jovencita. Con una es suficiente, refunfuñó la cajera, como si aquellas fueran sus propias y exclusivas pajillas, a las que tenía que proteger como las niñas de sus ojos, a pesar de que había muchísimas. Micha podría haber tomado una docena de ellas sin que se hubiera notado. La cajera intentó quitarle a Micha una de las pajillas, pero Micha la sujetaba con fuerza. Surgió entonces un pequeño forcejeo sobre la bandeja con la taza de chocolate. Ana cerró los ojos y oyó cómo la taza caía al suelo. Volvió a abrir los ojos. Sobre el piso yacían cientos de fragmentos de cerámica blanca sobre un charco pálido de chocolate. Inmóvil, con las dos pajillas en la mano, Micha miraba con sus grandes ojos azules a la cajera, aterrorizada. La gente que esperaba en la cola empezó a impacientarse. La cajera se llevó las manos a la cabeza. ¡Lo que me faltaba!, gritó. ¿Cómo se puede ser tan torpe? Es el colmo, jovencita. ¡La taza! Vas a pagar esa taza. Mira cómo lo pusiste todo, y los cristales. Tendré que matarme otra vez limpiando esto. Ahora mismo pagas la taza y te largas de aquí, o no acabaremos nunca. El chocolate y la taza son 2,50 €. La taza cuesta 1,50 €. Entonces, los aterrorizados ojos azules comenzaron a llover en silencio. Un pequeño puñado avanzó hacia la cajera y se abrió dentro una billetera de moneda de 1 €. Solo tengo esto, dijo Micha a través de la lluvia. Pero no estarás aquí sola. La cajera apenas podía contenerse. Casi chillaba. En algún lugar habrá un adulto que pueda pagarlo. No, respondió Micha, esforzándose por ahogar las lágrimas. Nadie puede pagarlo por mí. Estoy completamente sola, en el acantilado. Completamente sola. Por Dios, déjala ya en paz. No es más que una niña. ¿Es que usted no tiene hijos? Ana miró a su alrededor, buscando a la persona que había hablado, y comprendió que había sido ella misma. Maldita sea. Se había prometido no llamar la atención, que no la vieran. Sí tengo hijos, respondió la cajera. 2 para su información, pero están bien educados. Claro, agregó Ana enfadada. Ya no había quien la detuviera. Y jamás en su vida tiraron sin querer una taza, ni quisieron 2 pajillas. Y usted por supuesto, es también perfecta. A usted nunca se le cae nada, ¿verdad? Y la taza, señora, cuesta como mucho 20 centavos. Ana notó que ahora no solo la cajera, sino también Micha, la miraba con la boca abierta. Se encontraba nadando en la cresta de su furia, y se sentía bien, aunque tenía la ligera sospecha de que muy pronto se arrepentiría. Cóbreme este chocolate y mi café, y otra taza de chocolate, dijo. Y deme una escobilla, por favor, que le limpiamos esto nosotras mismas. Y en el futuro, vaya a preguntar si dan cursos de amabilidad en la Universidad Popular. No hace falta que me hables de esa forma, respondió la cajera molesta mientras recibía el dinero de Ana. No le he hecho nada. Ana miró a su alrededor. Vio las caras de los estudiantes en la cola. Estudiantes impacientes, cargados de bandejas y moviendo nerviosos los pies. De repente, la avergonzó su reacción. Sin embargo, en aquel momento, los 2 chicos detrás de ella se echaron a reír mostrándose simpatía y comprensión, e intentaron ayudarla con la escobilla. Tienes toda la razón, le dijo uno de ellos. La gente aquí es increíble. Mira allí, queda otro pedazo. ¿Qué estás estudiando?, le preguntó el otro. Nunca te he visto por aquí. Floristería, 3er semestre, murmuró Ana, y en su cabeza surgió una extraña cadena de ideas. Aquí estoy, coleccionando estudiantes. Gita no podría ni creérselo. Pero,
A mí no me interesa en lo absoluto. Cuando se irguió para tirar los restos de la taza a la basura, alguien le quitó el recogedor de la mano. No era ninguno de los estudiantes. Era alguien que llevaba una chamarra militar. Abel. Ana levantó la mirada. ¿Abel? Preguntó con toda la sorpresa que pudo en la voz. Volvió la mirada de Abel a Micha, que sonreía de nuevo, junto a él, con su nueva taza de chocolate, y de Micha a Abel. ¡Qué pequeño es el mundo! ¿Es tu hermana? Uno de los estudiantes le puso su bandeja en las manos. Toma, llévatela, le dijo. Si no, nuestra amiga de la caja se va a volver completamente histérica. Ana le dio las gracias con una sonrisa y de repente se sintió rodeada de demasiadas personas y pensó, ahora me quedaré aquí atrapada con estos dos estudiantes y Abel se iría y quizás sea mejor así. Pero Abel no se fue. Te devolveremos el dinero, dijo. Gracias. No vi muy bien qué pasó. Bah, una bobada con unas pajillas, contestó Ana. Olvida el dinero. Bajó la mirada hacia la chamarra rosa. Entonces, ¿tú eres Micha? Micha sintió. ¿Qué tal está tu muñeca? Preguntó Ana con educación. Se había perdido en nuestra sala de estudiantes, debajo del sofá. Yo la encontré por casualidad. La señora Margaret, respondió Micha. Sí, creo que está bien. Se quedó en casa. No la puedo llevar a la escuela, y en el comedor siempre quiere comer demasiado postre. ¿Puedo quedarme con el euro para un helado? Claro, contestó Ana. De ninguna manera, replicó Abel. Ahora mismo se lo das a Ana. Y a Ana le dijo, tómalo. Preferimos una educación autoritaria. ¿Cómo? Dijo Ana confundida. Y entonces siguieron a Micha, que había encontrado milagrosamente una mesa libre. Abel preguntó, ¿por qué llevas un pañuelo en la cabeza? Ah, eso, sí, balbuceó Ana quitándose el pañuelo. Por un lado hace las veces de gorro y por otro, es una larga historia. Pero dime, ¿viste a Gita por aquí? Llevo 15 minutos esperándola. Abel miró a su alrededor. Por supuesto que no había visto a Gita, y tampoco la vería entonces, porque Gita no había planeado ir a la cafetería del comedor aquella tarde. Entonces la esperaré un rato más, decidió Ana. ¿Tiene ahora Micha suficientes pajillas para su chocolate? 5, dijo Abel, y sacudió la cabeza. Le voy a decir que no se puede. Dile que se pueden doblar cuando están calientes, le interrumpió Ana. Se les pueden hacer agujeros y construir figuras. Pero bueno, seguro que ya lo sabe. Dicho eso, ocupó un lugar libre en una mesa junto a la de Micha. Aunque en la mesa de Micha había suficiente sitio para los tres, sacó un librito de su mochila, el viejo Goethe, Fausto II, parte de las escrituras obligatorias para el curso de alemán. Abrió las minúsculas páginas de minúscula letra y pensó en la minúscula isla en medio del mar color rojo sangre. No tenía la menor intención de leer Fausto II. Nadie en su clase tuvo jamás la intención de leerlo. Escuchó la conversación que tenía lugar en la mesa de sus espaldas, exactamente igual que en el comedor. Dentro de poco, pensó Ana, mis orejas empezarán a girarse, a estirarse lentamente cada vez más y más. Quizás se quedarían así de por vida. ¿Y qué aspecto tendría entonces? Sigue contándome, pidió Micha. Voy a hacer un acantilado con esta pajilla. La isla ha vuelto a aparecer y el caballo está ahí otra vez y todo. ¿No es cierto? No, contestó Abel y continuó. La pequeña reina estuvo sentada mucho tiempo sobre su acantilado, helada de frío. En algún momento llegó el amanecer. El mar volvió a ser azul. Sin embargo, el sol que se alzaba sobre el mar era un frío sol de invierno y no calentaba a la pequeña reina. Señora Margaret, dijo la reina, quizá muramos. La señora Margaret no respondió. Siempre escuchaba, pero nunca decía nada. No sé cómo es eso de morirse, siguió la reina. Nadie me explicó en qué consiste la muerte, ni las aves migratorias, ni tampoco la yegua blanca. Creo que tenían miedo de hablar sobre eso. En aquel instante, se agitaron las aguas junto al acantilado. La pequeña reina se asustó. Una cabeza redonda y oscura emergió entre las olas, una cabeza con bigotes y brillantes ojos marinos. ¿Quién eres?, preguntó la pequeña reina.
¿Eres la muerte? No, dijo aquel ser, y soltó una carcajada muy profunda. La muerte es mucho más grande que yo. Yo soy el león marino. O digamos, mejor que soy un león marino. Los otros se fueron hace tanto tiempo que ya no recuerdo si había otros. ¿Qué es un león marino?, preguntó la pequeña reina, inclinándose para poder ver mejor aquella criatura. Un león marino es alguien que conoce las profundidades, respondió, y que puede nadar muchas millas sin cansarse. Un león marino es alguien que viene del mar y que siempre regresa al mar. Pero todas esas descripciones no sirven para nada, ya que hay muchas criaturas que recorren muchas millas a nado sin cansarse. La verdad sobre la pregunta de qué es un león marino, no la podría conocer a un león marino jamás. Los otros sí pueden saberlo, pero él mismo no. Tú quizás puedas aprenderlo si te quedas conmigo. Pero yo no puedo nadar muchas millas, dijo la pequeña reina. Me ahogaría. No tienes por qué ahogarte, respondió el león marino. Tienes un barco. Lleva ya un buen rato en el agua esperando. Desde que naciste. Estaba escondido en un nicho de la isla, y yo lo vigilaba, igual que vigilaba la isla. Sin embargo, contra lo que ocurrió anoche, no pude hacer nada. No pude salvarnos los manzanos, no pude salvar a la yegua, ni tu castillo con tu habitación. Solo pude salvar el barco. Lo alejé de los acantilados, con la nariz, para que las rocas no lo destrozaran. Te mostraré cómo se puede atrapar el viento en sus velas blancas. Confía en mí. Tenemos que alcanzar el continente, antes de que pase el invierno. En el continente estarás a salvo. ¿A salvo de qué?, preguntó la pequeña reina. Sin embargo, el león marino no respondió. Se alejó un trecho, desapareciendo detrás del siguiente peñasco, y de ahí sacó el barco empujándolo con las aletas. Era del mismo color verde que las praderas de la isla desaparecida. Sus 3 velas eran blancas como las sábanas de la cama desaparecida, y el timón amarillo como las peras de los frutales desaparecidos. «Sube a bordo», dijo el león marino. La pequeña reina se levantó y saltó a la cubierta del barco, que era de color marrón dorado, como el piso de madera del castillo desaparecido. El león marino le explicó desde el agua cómo debía manejar las amarras. Las velas blancas ondearon al viento y el barco ganó velocidad. La pequeña reina permaneció en la popa con la señora Margaret en los brazos, contemplando cómo los últimos acantilados de su isla desaparecían en el horizonte. «No volveré a ver mi isla nunca más», susurró. «No volveré a acostarme en mi cama, ni volveré a cabalgar en mi yegua blanca entre flores de verano. Habrá otras flores de verano en tierra firme», dijo el león marino, «más bonitas y más grandes. Habrá otras yeguas blancas». «Pero ninguna de ellas será mi yegua blanca», contestó la pequeña reina. Quería llorar, pero entonces vio que en el horizonte flotaba otro barco, un barco más grande que el suyo, y de repente se heló de frío, a pesar de su chamarra de plumas. El otro barco era negro, como una silueta recortada en papel. Tenía velas negras y un casco negro, amarras negras y un camarote negro. «Esos son los cazadores», explicó el león marino. «Cazan día y noche, llueva o truene. No voltees mucho hacia ellos, pequeña reina». «¿Y qué quieren?», susurró la reina. «¿Qué es lo que buscan?». «A ti», dijo el león marino. «Hay algo que debes saber. Tu corazón, pequeña reina, no es un corazón común. Es un diamante, puro y blanco y grande, y valioso como ninguno otro. Si se pudiera retirar ese diamante de tu pecho, brillaría y resplandecería tanto como el sol». «Pero no es posible sacármelo del pecho, ¿verdad?», preguntó la pequeña reina. «No», respondió el león marino muy serio. «No mientras estés viva». Si te ha gustado el video, puedes dejarnos un like y suscribirte para poder seguir trayéndote más audiolibros.